Hola, mi nombre es Martín Donato, soy profesor adjunto del Departamento de Patología y en estos minutos vamos a desarrollar un tema importante en la patología cardiovascular como lo es la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es actualmente un gran problema de salud cuya prevalencia va aumentando en proporciones epidémicas como consecuencia del mayor promedio etario de supervivencia poblacional y del crecimiento demográfico. También influye en la precocidad de los diagnósticos, la medida de prevención y la mejorada eficacia de los tratamientos tanto médicos como quirúrgicos. Como ustedes pueden observar en la imagen, se estima que aproximadamente 18 millones de personas mueren por enfermedad cardiovascular en el año 2016, lo que representa un 31% de la mortalidad total, y de estas muertes, aproximadamente el 85% son debidas a infarto de miocardio o accidente cerebrovascular. En un momento en que la insuficiencia cardíaca es un problema clínico de primer orden, la definición de la misma sigue siendo variable, en función del punto de vista desde que se realice, es decir, según sea solo desde los síntomas, la fisiopatología o ambas, y por esa razón la definición ha evolucionado desde aspectos exclusivamente sintomáticos hasta la definición actual, en la que se hace hincapié en el mecanismo fisiopatológico y que aproxima estos mecanismos a las decisiones terapéuticas. Podemos, por lo tanto, definir el síndrome de insuficiencia cardíaca como el resultado de las alteraciones de pericardio, miocardio, endocardio o grandes vasos, que, aunque en la mayoría de los casos se debe a alteraciones de la función miocárdica ventricular izquierda, que comprometiendo el llenado o la eyección de sangre a nivel ventricular llevan a la falla cardíaca. Entonces podemos decir que la insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón de mantener un volumen minuto adecuado a las necesidades metabólicas del organismo o el mantenimiento de este volumen minuto normal a expensas de una elevada presión de llenado ventricular. En ocasiones es difícil conocer la causa que acaba generando una insuficiencia cardíaca. Sin embargo, diferentes estudios demuestran que la causa más frecuente puede ser la cardiopatía isquémica. El otro gran grupo de enfermedades que pueden acabar produciendo insuficiencia cardíaca son el grupo de las miocardiopatías, que la podemos definir como enfermedades asociadas con alteración mecánica o eléctrica del corazón, que aunque no sea obligado, se suelen manifestar con hipertrofia o dilatación ventricular y que pueden ser debidas a una gran variedad de causas, siendo frecuentemente de base genética. Como pueden ustedes observar en la imagen, diferentes son las etiologías que pueden converger en la insuficiencia cardíaca, desde problemas cardíacos, como hemos mencionado, a alteraciones en el estilo de vida, problemas a nivel pulmonar, patología infecciosa u otras condiciones médicas. El conocimiento de los mecanismos por los que se produce la situación de insuficiencia cardíaca también ha evolucionado a lo largo de los años, y es así que en la década del 50 la explicación básicamente era un síndrome de tipo congestivo. La insuficiencia cardíaca se interpretaba como un síndrome de tipo congestivo, basado en el manejo de la retención hídrica, explicado por un problema cardiorrenal. En la década del 70 se hace hincapié en el mecanismo hemodinámico en el que predomina el fallo de bomba, después de analizar el papel que desempeña el gasto cardíaco y las presiones a nivel pulmonar. Es a partir de la década del 90 que se hace hincapié en el papel de la puesta en marcha de los mecanismos neuroendócrinos a nivel de catecolaminas, enzimas convertidoras de angiotensina, angiotensina 2, es decir, el eje renina-angiotensina-aldosterona, que inicialmente se activan como mecanismos compensadores, pero que rápidamente pueden convertirse en perpetuadores del daño cardíaco e inductores, como veremos más adelante, de fibrosis cardíaca. En este momento los estudios se dirigen a conocer los mecanismos de las alteraciones genéticas o biomoleculares de los pacientes afectados por insuficiencia cardíaca, dando valor al papel de la activación de citoquinas, que se encuentran elevadas, e introduciendo el papel que puede desempeñar la inflamación en el desarrollo y mantenimiento de la insuficiencia cardíaca en la perfusión miocárdica. Si los mecanismos descritos suponen la base biológica de la insuficiencia cardíaca, existen otros factores de tipo estructural que desempeñan un papel también importante en el síndrome de insuficiencia cardíaca. Entre las anomalías cardíacas de base destacan el propio daño miocárdico por hipertrofia, necrosis, apoptosis, cambios en la cámara ventricular izquierda, lo que se denomina remodelamiento ventricular, y es este concepto de remodelamiento que fue introducido en la década del 80 por Pfeffer y colaboradores
quienes utilizan este término para describir los cambios estructurales que se producen en la pared ventricular y en la cavidad ventricular izquierda como consecuencia de un infarto de miocardio. En la década del 90, estos autores que estudiaron este proceso fisiopatológico lo describen más generalmente como los cambios en la masa y en la forma del ventrículo que acompañan enfermedades que afectan el corazón. Sin embargo, considerar el remodelamiento solamente como un cambio en la geometría ventricular nos limitaría a una parte muy pequeña de este proceso muy complejo, resultante de la interacción de factores funcionales, bioquímicos, histológicos, genéticos e inflamatorios que deberían analizarse en cada uno de los niveles de organización estructural del corazón, es decir, desde lo ultraestructural a lo macroscópico. Con el correr de los años, el término remodelamiento ha ido ganando una aplicación más amplia, utilizándolo también para referirse a cambios en las paredes y en las cámaras cardíacas que ocurren en otras enfermedades o procesos patológicos además del infarto de miocardio. De esta manera, el término es aplicado a los cambios que induce la hipertensión arterial, las valvulopatías, las miocardiopatías y las miocarditis. Además, otras enfermedades de origen genético pueden inducir un remodelamiento ventricular, tales como las miocardiopatías hipertróficas, las miocardiopatías dilatadas, la enfermedad de Marfan y algunas enfermedades de depósito como la hemocromatosis. Finalmente, debemos mencionar que existe un remodelado ventricular asociado a la senescencia y otro que es estimulado por terapias como la resincronización ventricular. La hipertrofia ventricular es una respuesta del miocardio a sobrecargas de presión y o volumen, a pérdida de masa contráctil como consecuencia de un infarto de miocardio, o a la mutación de proteínas contráctiles como ocurre en la miocardiopatía hipertrófica. La hipertrofia, independientemente del factor causal, se caracteriza principalmente por el aumento de la masa muscular. Existen múltiples señales intracelulares que conducen a la hipertrofia ventricular izquierda. Sin embargo, el principal estímulo para desencadenar estas señales es el estiramiento inducido por modificaciones en las condiciones de carga del ventrículo izquierdo. En la imagen se observa que ante una sobrecarga de presión, con incremento del estrés de fin de sístole, el miocito aumenta su diámetro desarrollando el corazón una hipertrofia ventricular izquierda de tipo concéntrica. Por el contrario, ante una sobrecarga de volumen, con incremento del estrés de fin de diástole, el miocito aumenta su longitud y el corazón desarrolla una hipertrofia excéntrica. El infarto de miocardio es una situación particular, en la cual el corazón es sometido a una sobrecarga mixta de presión y volumen que induce una dilatación ventricular, aunque veremos más adelante que en esta patología predomina la sobrecarga de volumen. Finalmente, no solamente los miocitos son afectados por los cambios en las condiciones de carga, sino también los vasos y la matriz extracelular. Particularmente en este último componente se observa un incremento de la síntesis de colágeno por parte de los fibroblastos, también estimulado por los cambios en las condiciones de carga. Como hemos mencionado, diferentes factores etiopatogénicos pueden poner en marcha el remodelamiento cardíaco. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los cambios morfológicos y las consecuencias funcionales que producen cada uno de estos agentes son la resultante de las alteraciones sobre cada uno de los componentes de la pared miocárdica, es decir, sobre los miocitos, los vasos y la matriz extracelular. La hipertrofia de los miocitos es una de las respuestas más importantes a la injuria, ya que está presente en cualquiera de sus formas en prácticamente todas las patologías cardíacas. Si consideramos las hipertrofias regionales y globales y a las concéntricas y excéntricas, podríamos decir que prácticamente no hay patología cardíaca que no presente alguna de estas formas de hipertrofia. En la magnitud de importancia existe irrefutable evidencia epidemiológica, clínica y experimental que muestra que la hipertrofia cardíaca con función ventricular conservada progresa irremediablemente hacia la disfunción ventricular en lo que se llama hipertrofia descompensada, que transforma, por lo tanto, a esta entidad fisiopatológica en un importante factor de riesgo. Podría decirse, sin temor a equivocarse, que la hipertrofia miocárdica representa uno de los grandes enigmas que aún no tiene respuesta en la cardiología actual. Prueba de esto es que aún desconocemos si la hipertrofia es beneficiosa o perjudicial. La hipertrofia miocárdica es probablemente un mecanismo adaptativo diseñado para mejorar la función de bomba del corazón por aumentar el número de unidades contráctiles dentro de cada miocito, lo que lleva
de forma simultánea a una disminución de la tensión parietal por aumento del grosor de la pared ventricular, de acuerdo con la ley de Laplace. Cuando la hipertrofia de los miocitos es excesiva o prolongada en el tiempo, se transforma en una respuesta maladaptativa. En el corazón insuficiente, la hipertrofia excesiva está asociada a un aumento de la rigidez miocárdica y la consecuente disfunción diastólica. Esta última se acompaña de fibrosis intersticial y arritmias severas. Sin embargo, el periodo de transición en el que la hipertrofia pasa de ser un mecanismo compensador y beneficioso a uno deleterio no es claro, así como tampoco son conocidos los mecanismos que determinan la transición a la insuficiencia cardíaca. Una hipótesis aceptada es que, dependiendo de la naturaleza del estímulo, el miocito puede sobrevivir alcanzando una hipertrofia beneficiosa o puede activar mecanismos deleterios tales como la apoptosis que podrían llevar a la insuficiencia ventricular y dilatación. Son las diferentes vías intracelulares las que pueden conducir de una hipertrofia adaptativa a una mala adaptativa o deleteria. Una de las vías que se activan en respuesta a un incremento abrupto de la tensión parietal sistólica es la síntesis de la angiotensina 2, y luego que la angiotensina 2 se une a sus receptores, se activa la proteína G y luego a la isoforma epsilon de la proteína quinasa C, lo que activa complejas vías intracelulares del complejo enzimático de las MAP quinasas, proteínas activadas por mitógeno. Algunas de estas quinasas que componen la familia, como decíamos, de las MAP quinasas, promueven señales que favorecen el desarrollo de una hipertrofia adaptativa, mientras que otras estimulan la apoptosis, generando una respuesta hipertrófica no adaptativa y disfunción ventricular. Otras vías intracelulares no adaptativas ni adaptativas incluyen la estimulación de la fibrosis en respuesta a la angiotensina 2, a la aldosterona o al factor de crecimiento transformante beta, TGF-beta. Además, diferentes citoquinas, tales como el factor de necrosis tumoral alfa, parecen tener efectos bidireccionales, ya que a bajas concentraciones tienen propiedades protectoras, mientras que a altas concentraciones son deleterias. Otras vías intracelulares que promueven un crecimiento beneficioso o adaptativo están dadas por el factor de crecimiento insulínico o la cardiotrofina 1, que también promueve el desarrollo de una hipertrofia adaptativa. Es interesante observar que aún la inhibición de la hipertrofia puede tener, bajo determinadas circunstancias, efectos deleterios. Así existe evidencia experimental de que la inhibición de la calcineurina, de la vía de la calcineurina, inhibe la hipertrofia, pero induce disfunción diastólica. En términos generales, la hipertrofia miocárdica está compensada en la etapa temprana de su desarrollo, que ocurre sin dilatación ventricular, pero con aumento del diámetro de los miocitos, llevando a una hipertrofia de tipo concéntrica. Este tipo de hipertrofia compensada se caracteriza por presentar elevada presión ventricular sistólica, presión de fin de diástole normal, diámetros conservados y función ventricular normal. Durante la transición a la hipertrofia excéntrica comienzan a aumentar los diámetros y también la longitud de los miocitos. En este punto la insuficiencia cardíaca ya está en marcha y el miocito crece más en longitud que en diámetro. Incluso en los casos de dilatación ventricular por sobrecarga de volumen pura e insuficiencia cardíaca, los miocitos crecen en longitud sin aumento en su diámetro. De esta manera, los miocitos remodelan activamente sus miofibrillas y organizan nuevos sarcómeros, ya sea en paralelo para aumentar el diámetro o en serie para aumentar su longitud. El aumento de la longitud de los miocitos correlaciona bien con el grado de dilatación, sugiriendo un fenómeno causa-efecto, y un fenómeno de realineamiento y desplazamiento de los miocitos en relación a los elementos intersticiales que los rodean. También esto contribuye al afinamiento de la pared y a la dilatación ventricular, independientemente del aumento de la longitud de los miocitos. Como es conocido, el miocardio está compuesto por miocitos, matriz extracelular y vasos. Ustedes pueden observar en la imagen, a la izquierda se representa un esquema representativo de un miocardio normal, a la derecha un esquema representativo de un miocardio con hipertrofia ventricular izquierda. Los círculos bordó grandes representan los miocitos, los círculos rojos y negros pequeños representan a los capilares. El recambio de colágeno está regulado por enzimas denominadas metaloproteasas y por sus inhibidores tisulares, los TIMs. Una acumulación significativa de colágeno en el intersticio del miocardio se denomina fibrosis y es lo que ocurre en la hipertrofia.
Las causas de fibrosis en la hipertrofia son complejas y se relacionan, como ya hemos mencionado, a la activación de señales intracelulares desencadenadas en parte por la angiotensina 2. Por otro lado, el tamaño de los miocitos aumenta. Sin embargo, la superficie de capilares se mantiene sin cambios, es decir, que no existe un incremento de nuevos vasos o este es poco significativo. En consecuencia, la distancia entre los capilares aumenta y disminuye la relación entre el área de capilares y el volumen celular total. Además, la reserva vasodilatadora coronaria está severamente comprometida en el corazón con hipertrofia. En la imagen se observan los cambios en el flujo miocárdico en perros normales y en animales con hipertrofia concéntrica debido a la constricción crónica del tracto de salida de la aorta. Las mediciones fueron realizadas considerando el flujo desde el epicardio hasta el endocardio, como indican las flechas, y en diferentes situaciones. En reposo, en ejercicio, el cual aumenta el flujo, durante la administración de adenosina, un potente vasodilatador coronario, y durante la combinación de estas dos intervenciones, es decir, ejercicio y adenosina. Se observa la respuesta vasodilatadora y el incremento del flujo desde el epicardio al endocardio en los animales normales, con ambas intervenciones y con la combinación de ellas. En los animales con hipertrofia existe un incremento del flujo durante el ejercicio, lo mismo que durante la administración de adenosina. Sin embargo, cuando se busca la respuesta vasodilatadora máxima combinando adenosina y ejercicio, se observa una ausencia de respuesta a nivel del endocardio, lo cual sugiere fuertemente que bajo estas condiciones existe un desbalance entre la oferta y demanda de flujo, lo que lleva a la existencia de isquemia subendocárdica. La matriz extracelular en la mayoría de los tejidos está compuesta por una compleja trama de colágeno fibrilar, elastina, proteínas fibrilares, proteoglicanos y proteínas de adhesión, tales como la laminina y la fibronectina. La matriz extracelular provee la estructura física para la organización extracelular de las células y tiene una influencia significativa sobre la actividad biológica de los tejidos que las rodean, tanto en el corazón normal como en el corazón con insuficiencia cardíaca. El concepto clásico de que la matriz extracelular es solamente un mecanismo o una estructura pasiva de soporte de los miocitos ya ha sido reemplazado por completo, pues la matriz extracelular constituye por sí misma un tejido dinámico que altera su composición y organización en respuesta a la injuria tisular y a los requerimientos fisiológicos del miocardio. El aumento de colágeno es una respuesta clásica a la injuria celular y tiene como objetivo dar soporte estructural a un área dañada y debilitada. Desde esta perspectiva, el aumento de colágeno en una zona de necrosis sería un mecanismo adaptativo. Por ejemplo, el contenido de colágeno está aumentado después del infarto del miocardio. Y la formación de una cicatriz previene la ruptura cardíaca, denominándose a este proceso fibrosis reparativa. La deposición de colágeno puede ser más difusa, como ocurre en la fibrosis miocárdica por sobrecarga de presión. Por ejemplo, en el contexto de la estenosis aórtica, que es lo que se observa en la diapositiva, denominándose a este tipo de fibrosis intersticial o reactiva. En este último caso, la función de la fibrosis no es reemplazar tejido, pero su presencia interfiere con la función ventricular normal, ya que un aumento significativo de la fibrosis intersticial lleva a un incremento de la rigidez miocárdica. Una diferencia importante entre la fibrosis y cicatriz es que en la primera se observa un proceso difuso activo con fibras de colágeno joven, fibroblastos y miofibroblastos, mientras que en la cicatriz se observan solo fibrocitos capaces de mantener el recambio de colágeno en el tiempo. En patologías como las mencionadas, la hipertrofia de los miocitos es con frecuencia observada junto a fibrosis miocárdica. La acumulación intersticial de colágeno en la hipertrofia concéntrica sin dilatación y con función cardíaca conservada a menudo altera las propiedades diastólicas del miocardio, aumentando, como hemos mencionado, la rigidez ventricular y enlenteciendo la relajación, lo que finalmente contribuye a la descompensación del ventrículo. En contraste, la sobrecarga de volumen producirá hipertrofia de los miocitos con dilatación y disfunción ventricular. Es interesante observar que en estos casos de sobrecarga de volumen pura, el colágeno puede estar normal o aumentado, pero en menor cantidad que la observada en la sobrecarga de presión. Sin embargo, es importante mencionar que la descompensación tanto
de la sobrecarga de presión como de volumen lleva a un aumento significativo del colágeno. Como hemos mencionado, cuando el corazón sufre una sobrecarga de presión o de volumen, se observan modificaciones en el intersticio tanto en su estructura como en su función. Particularmente en la sobrecarga de presión existe un incremento precoz del volumen de colágeno, mientras que en etapas posteriores dicho incremento llevará a ese corazón a presentar un importante componente de fibrosis intersticial, constituyéndose en otra de las piezas claves en la evolución de la hipertrofia compensada a descompensada. Estos cambios se explican porque los mecanismos moleculares considerados en la respuesta hipertrófica del miocito llevan a señales a otras células del miocardio generando diferentes acciones, entre las que se encuentran aquellas que determinan un incremento en la síntesis de colágeno tipo 1 con el consecuente aumento, como dijimos recientemente, de la rigidez miocárdica. La figura muestra la relación entre la variación de longitud de reposo en el eje de las abscisas y la tensión de reposo en ordenadas en músculos papilares de ratas. Los círculos corresponden a ratas espontáneamente hipertensas, con hipertrofia, y los cuadros a ratas normotensas. Se puede observar cómo la curva fuerza-longitud se desplaza hacia la derecha en las ratas hipertensas y cómo para igual variación de la longitud de reposo de los músculos papilares de estas ratas hipertensas tienen mayor tensión de reposo. ¿Qué significa esto? Como ya tratamos clásicamente, se tiene el concepto de que la rigidez diastólica del ventrículo izquierdo está determinada principalmente por el contenido de colágeno, así como de su tipo y de su orientación tridimensional. Sin embargo, en el gráfico se observa cómo para una dada longitud de la fibra, los miocitos de las ratas hipertensas generan mayor fuerza de reposo. Eso indica que existe un componente dentro del miocito que colabora en la regulación de la rigidez miocárdica más allá del papel que juega la matriz extracelular. El elemento responsable de la rigidez del miocito es una proteína gigante denominada titina. Esta proteína funciona como un resorte y está ubicada en el extremo de entre la miosina y la línea Z. En condiciones fisiológicas, es decir, cuando el sarcómero no está alargado, la contribución del colágeno a la rigidez es mínima y es más importante la titina como determinante. En cambio, en situaciones patológicas, cuando la longitud del sarcómero aumenta, el colágeno se vuelve más importante como factor determinante de la rigidez. Otro papel muy importante para la titina es el de ser el factor responsable de la fuerza restauradora del miocito después de la contracción. Esta proteína está alterada en la insuficiencia cardíaca, por lo tanto colabora junto con el colágeno en el aumento de la rigidez miocárdica. Inicialmente, la insuficiencia cardíaca se consideraba un evento retrógrado caracterizado por la incapacidad de los ventrículos para vaciarse, con el consiguiente aumento de las presiones en las aurículas y el territorio venoso que drena hacia el ventrículo afectado. La transsudación de fluidos del territorio capilar al intersticio es el paso final que provoca el edema que causa los síntomas, tanto en el territorio pulmonar como en el sistémico. Con posterioridad, la insuficiencia cardíaca fue concebida como un fenómeno fundamentalmente anterógrado, cuyo defecto primario era la incapacidad del corazón para mantener la perfusión adecuada de los diversos órganos como el riñón, lo que lleva a la retención de agua y sodio, el tejido del músculo esquelético, lo que causa fatigabilidad, y en el cerebro, en lo que provoca disminución del nivel de conciencia. En realidad, ambos aspectos de la insuficiencia cardíaca se dan simultáneamente en el ámbito clínico. Sin embargo, dado que los mecanismos compensadores van más dirigidos a mantener la perfusión tisular que a eliminar el edema, los datos de la insuficiencia cardíaca anterógrada son menos evidentes, sobre todo en las formas crónicas de insuficiencia cardíaca, y su diagnóstico pasa a menudo inadvertido. Entonces, en estos minutos hemos dado un pantallazo a los diferentes aspectos de la insuficiencia cardíaca, desde su etiología, mecanismos fisiopatológicos, hasta las manifestaciones clínicas. Muy bien, muchas gracias.